Hola, bienvenidos. Yo soy la licenciada en enfermería Paola Díaz de León Trejo y les voy a hablar de lo que son las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Se entiende por vacunas cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra la enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. La vacunación se refiere al acto físico de la administración de la vacuna. Las vacunas como tal son las que nos van a dar esta inmunidad para poder pues tener estos anticuerpos y no llegar a enfermarnos de gravedad. ¿Qué características van a tener estas vacunas? Van a tener seguridad, que va a ser propiedad fundamental para cualquier vacuna. El grado de seguridad exigido de una vacuna está en la relación con la gravedad de la enfermedad que se evita con su administración. Inmunogenicidad, que pues es una capacidad de un agente infeccioso de inducir la inmunidad específica. O sea, este agente va a entrar a nuestro cuerpo y va a producir que nuestro cuerpo ya tenga esas defensas o esa memoria, ¿sí? Para tener pues esas defensas a la hora que otra vez nos vuelva a atacar ese virus o esa bacteria. Eficacia. Va a tener un resultado o beneficio de salud proporcionados a los individuos cuando esa vacuna es aplicada en condiciones ideales. La eficacia de una vacuna está en función de su inmunosidad, del periodo de duración de la protección conferida, en el lugar adecuado, o sea, en el torrente sanguíneo o ya sea mucosa, que también se absorbe de esta manera, y frente al antígeno adecuado, ¿sí? Que ya va a ser los antígenos que van a ser los inmunizantes. Entonces, la eficacia va a depender de en qué modo y en qué momento se apliquen las vacunas. ¿Cómo se transfiere la inmunidad de madre a hijo? Principalmente antes de nacer el niño o el bebé, pues adquiere una inmunidad de su madre y también al momento de estar amamantando, pues tiene esta defensa, pero que le da su madre en ese momento. La vía por la cual los anticuerpos maternos llegan al feto está determinada por la estructura placentaria. Por la placenta, pues se va eh, comunicando, digamos, este tipo de inmunización. En los seres humanos, la placenta es hemocoriónica, ¿sí? Es decir, que la sangre materna establece contacto con el trofosblastos. Este tipo de placenta permite que el Ig materna se transfiera al feto, que son los anticuerpos, no así la IgM y la IgA o IgE, que son todos los anticuerpos que existen en el organismo. La IgG materna entra en la corriente sanguínea del feto y el neonato humano puede tener concentraciones de esta inmunoglobulina. Entonces, de esta manera, la placenta va a cumplir con estas funciones, con la función de transferir esta inmunidad al feto. En cuanto él está dentro y comunicado por su cordón umbilical con la mamá, pues no presenta ningún riesgo, digamos. En cuanto nace, por eso se deben de aplicar inmediatamente vacunas. Entonces, la IgA, secretora de la defensa principal de la leche materna, está en grandes cantidades. Por eso les digo, en cuanto el bebé se está amamantando de su madre, pues obviamente tiene esas defensas. Y esto pasa en todos los seres mamíferos. La lactoferrina actúa sinérgicamente con las IgAs, es bactericida
inmunoestimulante y antiinflamatorio. ¿Sí? Los oligosacáridos de la leche pues evitan la unión de los patógenos a la mucosa como neumococo y algunos otras bacterias como la influenzae, que esta pues obviamente son bacterias que pueden infectar al feto inmediatamente. La leche de la madre es un tejido vivo, ¿sí? Hay que tener mucho en cuenta que es un tejido vivo, por lo que al alimentarse del bebé, la madre pues le aporta pues estas células activas que van a provocar pues su defensa. Y los macrófagos, neutrófilos y linfocitos T y B pues se van a transferir de esta manera a su madre, ¿sí? Tenemos la clasificación y se van a clasificar las vacunas de diferente manera dependiendo. Entonces, tenemos según el origen microbiológico, ¿sí? Las vacunas se van a dividir en víricas y bacterianas. ¿Por qué? Porque existen virus y existen bacterias. Entonces, en las víricas vamos a tener que, van a ser virus vivos atenuados, ¿sí? Van a ser enteras como rotavirus y varicela. Y va a haber víricas inactivadas. En estas vamos a encontrar las que son enteras y subunidades. En las enteras va a haber gripe, o sea, influenza, hepatitis A, y en las subunidades va a encontrar las que son hepatitis B. ¿Sí? Van a existir las bacterianas, que también van a haber inactivadas y vivos atenuados. Entonces, en las inactivadas va a haber enteras y subunidades igualmente, ¿sí? Estas van a ser basadas en proteínas y dependiendo si van a ser toxoides como el tétanos, ¿sí? En las enteras van a existir la tiroidea oral o la BCG en los atenuados. También recordar que pues en las subunidades de las inactivadas van a ser basadas en polisacáridos, ¿sí? Ya van a ser conjugados o en cápsulas. Y entre estas vamos a encontrar lo que es el neumococo 10 y 13. Acuérdense que dependiendo de la bacteria o el virus, van a tener diferentes serotipos. Entonces, por eso va a haber diferentes números. El neumococo 10 y 13 pues son diferentes tipos de neumococo. El neumococo 23 pues es otro tipo de neumococo entre todos los que existen. Las vacunas de células enteras pues vamos a obtenerlas a partir de cultivos atenuados, ¿sí? Vamos a pasar de animales o vamos a ver si los cultivos los hacemos, por ejemplo, el sarampión y la rubiola. Eran cosas que antes se hacían o se llegan a hacer todavía en laboratorios específicos, en donde se elaboran estas vacunas. Las inactivas van a ser mediante el color o agentes químicos como el fenol, ¿sí? El ejemplo que vamos a tener es la gripe, hepatitis A, fiebre, tiroidea inactivada. Las vacunas de subunidades pues van a ser de antígenos que mejor estimulan al sistema inmunitario. ¿Sí? Vamos a encontrar de 1 a 20 o más antígenos de estas. Van a ser basadas algunas en proteínas, ¿sí? Dependiendo del toxoide, ¿sí? Y van a ser inactivadas con color o formaldehído, ¿sí? El ejemplo, vamos a encontrar que hay difteria y tétanos. Y las basadas en polisacáridos, pues vamos a encontrar las que son de capsulares, que pues se van a hacer independientes a los lactantes de menos de 2 años. Y los polisacáridos conjugados, que van a ser los polisacáridos más las proteínas que transportan del timo dependiente de más de 2 años a menos 2 años. Ejemplo,
vamos a tener pues la influenza tipo B, neumococo, el meningococo y la hepatitis. Bueno, entre los tipos pues de vacunas que vamos a encontrar va a ser la vírica y la bacteriana, como les habíamos dicho. Entonces va a haber las que son enteras, que la vacuna pues van a ser como tipo vivas, antipol poliomelítica, que va a ser oral, fiebre amarilla, rotavirus, sarampión y varicela. Entonces las vacunas inactivadas, antipoliomiélica inyectable, van a ser de este tipo. Y las subunidades, que va a ser como la gripe fraccionada, o subunidades, hepatitis B, virus del papiloma humano, también entra en esta. Y las bacterianas, que vamos a encontrar acelulares, que va a ser como tosferina, polisacáridos más proteínas, que vamos a encontrar todos estos tipos, las enteras, que van a ser anti tuberculosis, como la BCG y la tifoidea oral. En polisacáridos capsulares vamos a encontrar meningococo A, C y AC. Hay diferentes tipos de los meningococos y como les había dicho del neumococo también hay diferentes serotipos. Entonces aquí va a pasar el neumococo 23. Y las proteínas de superficie, que va a ser como el meningococo B, y las toxoides, que va a ser como la difteria y el tétanos. Entonces, entre todas estas vacunas, así se van a dividir entre bacterianas y víricas. Y vamos a tener la clasificación según su fabricación, según su composición y aplicación, según su uso sanitario y según su vía de administración. Estos son los diferentes tipos, cómo se van a dividir. Según la fabricación, pues va a ser de virus vivos atenuados, virus muertas o muertos, que deben de estar pues nada más es para crear como esta memoria, virus recombinantes y virus sintéticos. Va a depender de qué tipo de vacuna. Por eso aquí pone el ejemplo. Antipoliomelítica, que van a ser virus atenuados, muertos como hepatitis A y recombinantes como hepatitis B y sintéticas como la malaria. Y según su composición y aplicación, pues va a depender también si va a ser polivalentes, combinadas, simultáneas o monovalentes. Entonces, vamos a encontrar en las monovalentes la hepatitis A, en las polivalentes el VPH, combinadas la DTP, simultáneas la DTP, IM, OPEB y VO. ¿Sí? Entonces, según su uso sanitario, vamos a tener que son sintéticas y no sintéticas. Las sintéticas van a ser creadas en un laboratorio. Las no sintéticas, obviamente, pues son como cultivadas. ¿Sí? Entonces, o las vamos creando o las van creando como hijos de otros virus o de otras bacterias. Y vamos a tener según la vía de administración, que esta es la más importante, digamos, porque pues vamos a tener que diferenciar cómo se va a aplicar cada vacuna. Algunas se van a aplicar vía oral, vía inyectable, que son las más comunes, y las inhaladas. Pero sí tenemos que tener en cuenta muy bien la diferencia, porque al aplicar nosotros como enfermería estas vacunas, no podemos poner una que es inyectable de manera oral. No nos podemos equivocar en nada de este tipo. Obviamente la vacuna ya viene marcada cómo va a ser aplicada,
pero sí tenemos que tener mucho en cuenta que no nos podemos equivocar en ese aspecto. Las inyectables va a ser como la BCG, la SRP y la DTP. Y las orales, pues va a haber variables, ¿sí? Como la BPO y las inhaladas, que hay pocas y casi en México no se aplican las inhaladas, pero las hay. Gripe adaptada al frío. Estas son vacunas muy diferentes que en México hasta la fecha pues no se aplican muchas. Vacunas de microorganismos vivos atenuados. Estas son obtenidas de microorganismos que han perdido su virulencia. Van a ser inoculaciones repetidas en medios de cultivo. Como les decía, estas son creadas en laboratorio, pero cultivadas, digamos, ¿sí? Conserva su actividad antígena, por ejemplo, tenemos la BCG, la tifoidea, el rotavirus, la varicela, la fiebre amarilla y la antipoliomielítica oral. Entonces, las vacunas de microorganismos muertos o inactivas las obtienen de microorganismos muertos, ¿sí? El procedimiento físico o químico, calor o formol, se aplica en estos virus o bacterias. En estos ejemplos vamos a tener que va a ser la tosferina acelular, antificas orales, la DT, el virus del papiloma humano, el rotavirus y la hepatitis A. Entonces vamos a tener en consecuencia pues estas vacunas. La diferencia entre las vacunas vivas y atenuadas e inactivas, pues va a ser que la vacuna atenuada viva se reduce la virulencia del microorganismo conservando su capacidad inmunogénica, ¿sí? Van a ser menos estables, suelen ser suficientes la administración de una sola dosis para proteger por, por vida, ¿sí? Aunque suelen recomendarse unas segundas dosis para corregir la posible fallo primarios de la vacuna. O sea, que pueda ser que no se creó la inmunización, entonces pues todavía la persona está pues vulnerable, ¿sí? No requiere adyuvantes. Mayor recon, mayor reactogenicidad y pues esto quiere decir que pues va a haber mayor impacto en la defensa del cuerpo. Existe la posibilidad de difusión de la infección o no vacunados, ¿sí? A los no vacunados. Entonces ahí también pues es algo que pues corren el riesgo de no estar o no estar protegidos. Por contener gérmenes vivos se contradi contrarradican en los embarazos o en algunos pacientes inmunocomprometidos. O sea, en este caso, chicas, pues no podemos vacunar a personas que estén comprometidas, ¿no? O embarazadas. ¿Por qué? Porque se pueden infectar o pueden tener pues algunas consecuencias. En ejemplo, pues la triple vírica y la varicela. Entonces, vacunas inactivadas o muertas. El virus o bacteria se inactiva por métodos físicos o químicos, ya sea calor o el fenol, ¿sí? Son más estables estas vacunas y la respuesta inmune puede ser menos patógena que con las atenuadas, por lo que se requieren varias dosis para lograr una respuesta adecuada. Suelen llevar adyuvantes para facilitar y potenciar la respuesta. No es posible la difusión de la infección a los no vacunados. Entonces, pueden administrarse a embarazadas
e inmunocomprometidos. ¿Cuáles son los inmunocomprometidos? Son personas que tengan pues alguna enfermedad crónica, que tengan alguna enfermedad renal, que hayan presentado alguna hepatitis anterior, obviamente, personas con VIH. Entonces, en los ejemplos que vamos a tener, que es la hepatitis A, esta es una vacuna, la cual pues es inactivada o muerta. Las vacunas recombinantes pues se va a hacer mediante como clonación de genes. Entonces, se va a codificar las proteínas antígenas específicas. Va a haber algún vector. Esto se va a hacer a nivel laboratorio y el ADN desnudo, o sea que no va a tener ninguna capa, ninguna protección, pues para recrear estas vacunas, ¿sí? Por ejemplo, la hepatitis B. Y es algo que se hace en laboratorios específicos. Las vacunas sintéticas a partir del polipéptidos, pues estas se van a crear copia de la secuencia primaria del aminoácidos y van a determinar pues los anticuerpos o los antígenos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la malaria. Entonces, esta es la que va a crear o la que crean sintéticamente. Va a haber también otra clasificación según su composición y aplicación. Va a haber algunas que van a ser monovalentes, que contienen un solo componente antígeno. Estas va a ser las más características que va a haber casi, entonces como la hepatitis A. Polivalente, que contiene pues distintos tipos de antígenos de la misma especie, como el VPH. Esto es porque del virus del papiloma humano hay diferentes serotipos, como les había dicho, y se van clasificando en 1, 2, 3 y así. Entonces, del VPH, pues hay diferentes serotipos y la vacuna del VPH, pues abarca ciertos serotipos que son los de más riesgo pues, en contraer y en que provoquen el cáncer. Entonces, así van a ser las polivalentes. Las combinadas va a ser una asociación de varios antígenos de distintas especies. Aquí ya van a haber diferentes, ¿no? Como el DTP o TB, dependiendo de cómo la preparen esta vacuna. Entonces, simultáneas, se aplican en el mismo acto vacunal, pero separadas físicamente. Estas principalmente se les aplican a los pequeños que van yendo a sus citas que les toca cada 2 meses, cada 6 meses, pero no se les aplica una sola vacuna. Se les aplican 3 o se les aplican 4, dependiendo de cuántas les toque. Ahorita lo vamos a ver en la cartilla. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho, mucho que ver con todas las vacunas que se le aplican. Algunas van a ser orales y algunas van a ser inyectables. Entonces, en ese mismo momento se les aplican varias vacunas. A los pequeños principalmente, o cuando nosotros hemos ido a aplicarnos, pues, no sé, influenza temporal por el tiempo de frío, y también nos aplican neumococo, dependiendo de cómo esté también nuestro esquema de vacunación. Entonces, ¿cuál es la vacuna hexavalente? Va a ser una vacuna combinada que contiene 6 vacunas distintas en la misma aplicación, ¿sí? Esta vacuna se va a aplicar a lactantes a partir de los 2 meses y van a ser 3 dosis, ¿sí? Va a ser vía intramuscular profunda. Esta va a ser contra hepatitis B, tétanos, difteria, poliomielitis, tosferina, infecciones por Aerophilus influenzae, o sea, es la influenza tipo B, ¿sí? Entonces, esta se va a aplicar a los 2 meses. Y ese es un tipo de vacuna, pues, hexavalente, que va a tener muchos tipos de virus que va a contrarrestar.
¿Qué ventajas van a tener las vacunas combinadas? Estas vacunas van a permitir la vacunación simultánea, ¿sí? Reduce el número de inyecciones, o sea, ya trae diferentes patógenos, pero obviamente pues ya nada más va a ser en un piquete, no vamos a tener que ponernos por separado todos. Entonces, ese es un beneficio. Simplifica los programas de vacunación, porque esto de simplificar los programas de vacunación, chicas, tiene mucho que ver en que pues tienen sus citas programadas los pequeños, que son los que más se vacunan en el esquema de vacunación. Los adultos pues ya no nos vacunamos tan seguido como ellos. Ellos deben de tener establecidos sus vacunas, porque de esta manera los estamos protegiendo antes de que crezcan. Entonces, este programa de vacunación está simplificado porque pues así ya es más fácil que esté programado, digamos, ¿no? Para que los pequeños pues ya estén inmunes, y las mamás no tengan que estar batallando en cuándo le toca la vacuna, sino ya tenerla programada. Reduce los efectos secundarios, o sea que pues obviamente ya no vamos a tener tanto efectos secundarios, sino que en una sola, pues nada más en un tiempecito se va a sentir mal la persona o el pequeño, y ya no vamos a tener tanto efecto secundario una tras otra, ¿sí? Disminuye la vacunación a excipientes, ¿sí? Y mejoran las coberturas, pues, vacunales. Como les digo, pues ya hay un programa específico que se sigue en México, porque en algunos otros países no son los mismos esquemas de vacunación. Dependiendo su uso sanitario también, ¿sí? Vamos a tener las sistémicas, tipo comunitario, totalidad de la población, y es parte del calendario de vacunación infantil. Y las no sistémicas, que son tipo individual, factores de riesgo personales o ambientales, y brotes epidémicos como ahora en COVID. Sí, estas no son sistémicas, la de COVID. ¿Por qué? Porque no entraban en el sistema de vacunación que ya está programado normalmente. Entonces, cuando hay factor de riesgo, pues personales, que por ejemplo la persona tenga VIH y la tengan que vacunar, porque pues para que tenga mayores defensas, o sea una persona crónico-degenerativa. Y también pues va a depender si, por ejemplo, una persona se enterró, se cortó con un fierro oxidado, pues le tienen que poner tétanos para que no vaya a contraer la enfermedad. Eso va a ser fuera del sistema. Entonces, las sistémicas, que quede muy claro que son las que se apegan al sistema de vacunación, y son las vacunas que pues ya están programadas, como habíamos mencionado, y las no sistémicas pues están fuera son dependiendo de la situación. Entonces, según las vías de administración, vamos a tener que son inyectables. De estas se va a dividir también dependiendo cómo la vamos a aplicar, porque no todas son intramusculares. Algunas van a ser intradérmicas, que es como la BCG y la rabia, que estas debe de ser, como ya hemos visto en los tipos de aplicación de inyecciones, pues la intradérmica es solamente en la pielecita del sujeto, ¿sí? Subdérmica, pues ya vamos a aplicarla a una profundidad diferente, ¿sí? Que es como la SRP, la BIP y la neumocóxica, ¿sí? Y la intramuscular, que ya va a ser como la de la influenza, la DTP y la hepatitis. Entonces, estas ya son a un grado diferente la aplicación. Como acuérdense que son diferentes grados, y aquí les puse una imagen en la cual pues podemos observar cómo va cada aplicación. Y acuérdense que la intramuscular pues es en brazo o en glúteo. Entonces, tenemos que tener en cuenta también el modo de aplicación de las vacunas, porque si yo aplico de una manera que no es la vacuna, obviamente va a ser diferente
su absorción o no va a hacer su efecto adecuado porque no va en la vía adecuada. Según las vías de administración también va a haber orales, que va a ser como la BPO, ¿sí? Antifica oral, ¿sí? Que es la de tifoidea, anticolérica oral y van a ser gotitas. En estas pues se aplican nada más las gotitas y obviamente pues se las toma el pequeño, que son a la mayoría de los pequeños a las que se les aplican orales. Y como habíamos dicho hace rato, pues las inhaladas, que la mayoría aquí en México no se aplican, pero pues tenemos esta que es la vacuna de la gripe adaptada al frío. Entonces, esos van a ser los tipos de las vías de administración de las vacunas. Pero vamos a tener ahora, vamos a pasar a los criterios que vamos a tener para aplicar las vacunas. Va a depender la edad, al recién nacido, al niño, al adolescente y al adulto. Va a tener un criterio epidemiológico, si va a ser incidencia de brotes o enfermedades prevenibles en la población. La ocupación de la persona también es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como personal de salud, pues estamos expuestos a contraer más la enfermedad y a contraer cualquier enfermedad. Entonces tenemos que tener todo nuestro esquema completo de vacunación. Entonces, condiciones médicas, ¿sí? La inmunodeficiencia y tratamientos médicos. Pues si el paciente es renal, tiene bajas sus defensas. Y dependiendo, pues si es crónico, también acuérdense que bajan sus defensas, ¿sí? El estilo de vida, drogadictos, homosexuales, ¿por qué? Porque ellos están como en más riesgo, digamos, de contraer pues VPH o algunas otras enfermedades como hepatitis, ¿sí? Entonces es importante que estas personas tengan todo su esquema de vacunación completo. Viajes. Si la persona por trabajo o por alguna otra situación viaja mucho o sale, o ya es de hobby viajar, pues también tiene que tener todo su esquema completo de vacunación, ya que pues puede contraer cualquier enfermedad fuera del país y otras enfermedades que no son comunes aquí. Entonces, si no tiene su esquema completo de vacunación, pues también puede correr mucho riesgo de contraer algunas otras enfermedades. Vamos a tener las contraindicaciones. Entonces, reacción alérgica anafiláctica. ¿Qué podemos ver en esta reacción alérgica? Puede llegar hasta ya no poder respirar el paciente, hasta inflamarse la zona de la punción, a tener hasta convulsiones, dependiendo de cómo actúe la vacuna a su reacción alérgica que pueda tener el paciente. Y va a haber trastornos neurológicos progresivos. Entonces, esto puede afectar también al sistema nervioso central y pues provocar esas reacciones adversas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado y ver la, o